¿Por qué conformarse con certezas cuando se pueden tener dudas razonables? Acompáñanos a un viaje incierto donde cada respuesta abre una nueva pregunta. Si disfrutas el arte de cuestionarlo, todo este es tu podcast. Y en esta ocasión, junto con nuestros colaboradores, intentaremos ponerlo todo en duda. Bienvenido a este programa. Bienvenidos a Dudas Razonables. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un mito que ha cautivado la imaginación popular durante décadas. La idea de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Un mito fascinante, ¿verdad? Una idea que, a pesar de ser desmentida por la ciencia moderna, Sí. sigue resonando en la cultura popular. Totalmente. Es como si quisiéramos creer que tenemos un potencial oculto esperando ser desbloqueado. Pero antes de dejarnos llevar por la fantasía, vamos a analizar de dónde surge esta creencia, cómo se originó este mito del 10%. Bueno, el mito no surgió de la noche a la mañana. Se fue construyendo a lo largo del tiempo a través de una mezcla de malinterpretaciones científicas, citas erróneas y la popularización de la idea por autores de autoayuda. Y podríamos decir que hay algún culpable principal en esta historia. Algún nombre que destaque. Hay varios personajes que sin quererlo contribuyeron a la formación del mito. Uno de ellos es Pierre Florence, un fisiólogo del siglo XIX que experimentó con la extirpación de partes del cerebro en animales. Entiendo. Y sus experimentos llevaron a la gente a pensar que solo usábamos una pequeña parte del cerebro. Sus hallazgos se malinterpretaron. Florence observó que algunas aves podían recuperar habilidades motoras tras la cirugía, lo que llevó a la idea de que existían reservas cerebrales sin usar. Pero él nunca habló de porcentajes. Ajá, ya veo. Una interpretación algo libre de sus investigaciones. ¿Y qué hay de William James, el padre de la psicología americana? Se dice que él también contribuyó al mito. Es cierto que William James escribió sobre el potencial humano, afirmando que la mayoría de nosotros no desarrollamos ni el 10% de nuestra capacidad mental. Ahí está el famoso 10%. Entonces, él fue el responsable de popularizar la cifra. No exactamente. James hablaba en sentido metafórico, refiriéndose al potencial humano en general, no a la capacidad literal del cerebro. Pero sus palabras fueron sacadas de contexto, especialmente por autores de autoayuda que buscaban una fórmula mágica para el éxito. Claro, la idea de un cerebro inexplorado resulta muy atractiva para vender libros y cursos. Hablando de figuras influyentes, es cierto que se atribuyó falsamente la idea a Albert Einstein. Sí, durante mucho tiempo circularon citas falsas atribuidas a Einstein, en las que supuestamente afirmaba que solo usábamos el 10% de nuestro cerebro. Pero no hay ningún registro que lo confirme. Esas citas se inventaron para dar una falsa credibilidad al mito. Es increíble cómo un mito puede tomar fuerza al asociarse con nombres de grandes figuras. Pero dejando a un lado los orígenes, ¿qué dice la ciencia moderna sobre esta creencia? La neurociencia moderna ha desmentido por completo el mito del 10% gracias a técnicas de imagen cerebral como la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones. Y la electroencefalografía sabemos que el cerebro está activo en su totalidad, incluso en reposo. Es decir, que no hay áreas del cerebro que estén apagadas o sin usar. Exactamente. Incluso las tareas más simples activan múltiples áreas cerebrales y el consumo constante de glucosa por parte del cerebro indica que está siempre en funcionamiento. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que tengamos un 90% del cerebro sin utilizar. Ninguna. La evidencia es abrumadora. Incluso durante el sueño, el cerebro muestra una actividad comparable a la de la vigilia. Fascinante. Y si pensamos en actividades cotidianas, ¿cómo podemos ver que el cerebro trabaja en su conjunto? Tomemos como ejemplo algo tan sencillo como hablar por teléfono. Esta acción aparentemente simple involucra una red compleja de áreas cerebrales que trabajan en sincronía. ¿Y qué áreas se activan al hablar por teléfono? Siempre me ha intrigado cómo el cerebro procesa el lenguaje. Al hablar por teléfono, se activa el área de Broca responsable de la producción de la hebra, a la corteza auditiva que procesa el sonido, el giro angular, Sí. que participa en la comprensión del lenguaje, e incluso el cerebelo que coordina los músculos para sostener el teléfono. Es increíble. Y pensar que todo eso ocurre en cuestión de segundos sin que seamos conscientes de la complejidad del proceso. Exactamente. Y lo mismo ocurre con otras actividades como resolver un problema matemático. En este caso se activan áreas como el lóbulo parietal, encargado del cálculo del prefrontal, que toma decisiones, el hipocampo, que recupera información de la memoria, e incluso la amígdala. Gestiona el estrés y la tarea es difícil. O sea que incluso las actividades que parecen sencillas requieren la participación de una gran cantidad de áreas cerebrales. Así es. Y no solo eso, incluso cuando estamos aparentemente inactivos, como cuando soñamos despiertos, nuestro cerebro está trabajando a pleno rendimiento. En serio.
¿Qué ocurre en el cerebro cuando soñamos despiertos? Se activa una red neuronal compleja llamada red neuronal por defecto, relacionada con la creatividad, la introspección y la planificación futura. Es decir, que incluso cuando divagamos, nuestro cerebro está tejiendo conexiones y generando ideas. Exactamente. Y si todavía queda alguna duda de que usamos todo nuestro cerebro, podemos fijarnos en lo que ocurre cuando hay daño cerebral. ¿Te refieres a que las lesiones cerebrales demuestran la importancia de cada área del cerebro? Precisamente. Un accidente cerebrovascular, por ejemplo, puede causar lesiones en áreas específicas del cerebro y dependiendo de la zona afectada, las consecuencias pueden ser devastadoras. Entiendo, una lesión en el área motora, por ejemplo, podría provocar parálisis, mientras que una lesión en el hipocampo podría afectar la memoria. Exactamente. Cada área del cerebro tiene una función específica y aunque el cerebro tiene una capacidad de adaptación asombrosa conocida como neuroplasticidad, esto no significa que haya un 90% sin usar. ¿Podrías explicar un poco más este concepto de neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones neuronales a lo largo de la vida. Eso significa que el cerebro puede recablearse para compensar las áreas dañadas. En cierto modo sí, pero este proceso requiere tiempo y rehabilitación intensiva. No se trata de activar neuronas dormidas, sino de que el cerebro reconfigura sus conexiones para compensar la pérdida. Es decir, que la neuroplasticidad es una muestra de la increíble capacidad de adaptación del cerebro, pero no justifica la idea de que hay un 90% sin usar. Exactamente. La evidencia científica es contundente. Usamos todo nuestro cerebro. Y esto nos lleva a una pregunta clave. Si la ciencia ha desmentido el mito del 10%, ¿por qué persiste esta creencia? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué nos aferramos a un mito que la ciencia ha refutado? ¿Qué hay detrás de esta fascinación por el potencial oculto del cerebro? Creo que la persistencia del mito del 10% Ajá. tiene que ver con la psicología humana. Nos gusta creer que tenemos un potencial oculto, una especie de superpoder, esperando ser desbloqueado. Es como una fantasía muy seductora, ¿no? La idea de que podemos convertirnos en genios o desarrollar habilidades extraordinarias si tan solo aprendemos a usar todo nuestro cerebro. Exactamente. Y esta fantasía se alimenta de varios sesgos cognitivos. Por ejemplo, el efecto Dunning-Kruger, que nos lleva a sobreestimar nuestras capacidades cuando tenemos poco conocimiento sobre un tema. Es decir, que cuanto menos sabemos sobre el cerebro, más fácil nos resulta creer que hay un gran potencial sin explotar. Precisamente. También influye pensamiento mágico esa tendencia a buscar soluciones fáciles y rápidas como un interruptor cerebral que nos convierta en superdotados de la noche a la mañana. Ojalá fuera tan fácil. La realidad es que el desarrollo de cualquier habilidad requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Sin duda, pero la idea de un cerebro mágico resulta muy atractiva para una sociedad obsesionada con el éxito instantáneo. Y no olvidemos el papel de la cultura popular en la perpetuación del mito. Películas como Lucy o Limitless nos presentan la idea de que podemos acceder a un potencial sobrehumano si desbloqueamos el 100% de nuestro cerebro. Esas películas pueden ser muy entretenidas, pero también peligrosas si las tomamos como una representación fiel de la ciencia. Totalmente. Al final lo que hacen es alimentar la fantasía de potencial oculto y perpetuar la idea de que la ciencia nos oculta la verdad sobre el cerebro. Y no podemos olvidar la influencia de la literatura de autoayuda. Muchos libros utilizan el mito del 10% para vender la idea de que el poder está en nuestra mente y que podemos lograr cualquier cosa con solo desearlo. Es una idea muy seductora, pero también muy peligrosa. Al final lo que hace es desresponsabilizarnos de nuestros actos y restarle importancia al esfuerzo y la disciplina necesarios para alcanzar cualquier meta. Exactamente. Y en la era de las redes sociales, la desinformación se propaga a una velocidad vertiginosa. Influencers y gurús modernos utilizan las redes sociales para promover técnicas para activar el 90% del cerebro, a menudo vinculadas a productos milagro, como suplementos o cursos caros. Es preocupante cómo se utiliza la desinformación para lucrarse con la ignorancia de la gente. Sin duda, el negocio de la pseudociencia se alimenta de la creencia en mitos como el del 10%. Y las consecuencias de creer en este mito van mucho más allá de la simple ignorancia. Por supuesto, creer en el mito del 10% puede tener repercusiones negativas en nuestra vida y en la sociedad en general. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas consecuencias? Claro, en primer lugar, alimenta la desconfianza en la ciencia. Al creer en una idea que la ciencia ha refutado repetidamente, la gente puede llegar a pensar que los científicos ocultan la verdad. Eso puede llevar a un rechazo de la ciencia en general, lo que a su vez puede tener consecuencias graves para la salud pública, el medio ambiente y el progreso tecnológico. Exactamente. Además, la creencia en el mito del 10% puede llevar a la gente a ser víctima de estafas económicas.
¿A qué te refieres? Por ejemplo, empresas que venden suplementos no trópicos prometiendo mejorar la función cerebral con ingredientes que carecen de respaldo científico. Es decir, que se aprovechan de la gente que busca una solución rápida para mejorar su capacidad mental. Exactamente. Lo mismo ocurre con las aplicaciones de entrenamiento cerebral que prometen aumentar el coeficiente intelectual con juegos que en realidad solo mejoran habilidades específicas, no la inteligencia general. Es importante ser críticos con este tipo de promesas y buscar información de fuentes fiables. Sin duda. Y no olvidemos el impacto que la creencia en el mito del 10% puede tener en la educación. Diga manera. Los estudiantes que creen en este mito pueden subestimar el esfuerzo necesario para aprender, pensando que ya tienen todo el hardware necesario y que solo necesitan activar una parte de su cerebro. Claro, es como si pensaran que el aprendizaje debería ser un proceso automático y sin esfuerzo. Exactamente. La creencia en el mito del 10% crea una falsa expectativa de que el aprendizaje debe ser fácil y rápido, cuando en realidad requiere esfuerzo, dedicación y tiempo. Es fundamental comprender que nuestro cerebro, a pesar de ser increíblemente complejo, no es un órgano mágico que podamos controlar con solo desearlo. Totalmente de acuerdo. La realidad del cerebro es mucho más fascinante que cualquier mito. Y mucho más esperanzadora también. La ciencia nos ha demostrado que nuestro cerebro tiene una capacidad de adaptación y aprendizaje asombrosa. Absolutamente. La plasticidad cerebral nos permite modificar nuestras conexiones neuronales a lo largo de la vida, aprendiendo nuevas habilidades, adaptándonos a nuevos entornos, incluso recuperándonos de lesiones cerebrales. Es una muestra de que nuestro cerebro nunca deja de evolucionar y de que tenemos un potencial de aprendizaje mucho mayor de lo que imaginamos. Exactamente. La sincronización global de diferentes áreas cerebrales nos permite realizar tareas complejas con una precisión asombrosa. ¿Podrías darnos algún ejemplo de esta sincronización? Al tocar un instrumento musical o resolver un enigma complejo, por ejemplo, múltiples regiones del cerebro, como la corteza prefrontal, los ganglios basales y el cerebelo, trabajan en sincronía en cuestión de milisegundos para producir una respuesta coordinada. Es impresionante pensar en la complejidad de la orquesta neuronal que se pone en marcha para realizar acciones que nos parecen tan cotidianas. Sin duda. Y la neurodiversidad, es decir, la variabilidad en la estructura y función del cerebro entre las personas, es una prueba más de la maravilla que es nuestro órgano pensante. ¿De qué manera? Los cerebros de personas con autismo TDAH o dislexia, por ejemplo, no son defectuosos, sino que operan con configuraciones distintas, lo que demuestra la increíble capacidad de adaptación del cerebro. Es importante celebrar la neurodiversidad como una muestra de la riqueza y la complejidad del cerebro humano. Totalmente de acuerdo, cada cerebro es único y esa singularidad es lo que nos hace especiales como individuos. Entonces, la realidad del cerebro es mucho más fascinante y esperanzadora que el mito del 10%. Sin duda, nuestro cerebro es una maravilla evolutiva, un órgano complejo y dinámico que nos permite experimentar el mundo en toda su riqueza. Y la ciencia nos ha dado las herramientas para comprenderlo cada vez mejor, desmontando mitos y abriendo camino de posibilidades para el desarrollo humano. Exactamente. Es fundamental seguir investigando, divulgando el conocimiento científico y promoviendo el pensamiento crítico para que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre su salud, su educación y su vida en general. Y para que podamos apreciar la verdadera maravilla que es nuestro cerebro sin necesidad de recurrir a mitos que simplifican y distorsionan la realidad. Totalmente de acuerdo. La ciencia nos ofrece una visión mucho más completa y fascinante de nuestro órgano pensante, una visión que nos invita a maravillarnos con su complejidad y a seguir explorando sus misterios. Desmontar el mito del 10% es solo el primer paso para comprender la verdadera grandeza de nuestro cerebro. Y ahora que hemos desmontado este mito, me gustaría explorar un poco más la realidad del cerebro. Hablemos de esa capacidad asombrosa que mencionábamos antes, la plasticidad cerebral. Me parece una idea estupenda. La plasticidad cerebral es un tema apasionante que nos revela la increíble capacidad de adaptación y aprendizaje de nuestro cerebro. Creo que la persistencia del mito del 10% tiene que ver con la psicología humana. Si tuviéramos que explicar la plasticidad cerebral a alguien que no sabe nada de neurociencia, ¿cómo lo haríamos? Diríamos que la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Imaginemos el cerebro como un bosque lleno de caminos. Cada vez que aprendemos algo nuevo o vivimos una nueva experiencia, se crea un nuevo camino en ese bosque. Me gusta la analogía. Entonces, cuantos más caminos creemos, más plástico se vuelve nuestro cerebro. Exactamente. Y lo fascinante es que esta capacidad de cambio no se limita a la infancia como se creía antes. El cerebro adulto también puede generar nuevas conexiones neuronales y modificar las existentes. Eso es alentador.
Significa que nunca es tarde para aprender cosas nuevas y para desarrollar nuevas habilidades. Totalmente. Y hay muchos ejemplos que demuestran la plasticidad del cerebro. Por ejemplo, un estudio demostró que los taxistas londinenses, que deben memorizar un laberinto de calles, desarrollan un hipocampo más grande que la media. Es increíble. El cerebro se adapta a las demandas del entorno incluso a nivel físico. ¿Y qué ocurre con los músicos? Se dice que su cerebro también presenta diferencias. Sí, estudios han demostrado que los músicos tienen una mayor conectividad en las áreas cerebrales relacionadas con la audición, la motricidad fina y la coordinación. O sea que la práctica constante de una habilidad puede moldear la estructura de nuestro cerebro. Así es. Y la plasticidad no se limita a habilidades motoras o cognitivas, también se aplica a la recuperación de lesiones cerebrales. ¿Te refieres a que el cerebro puede recablearse después de un daño? En cierto modo sí. Después de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, otras áreas del cerebro pueden asumir las funciones de la zona dañada. Es una muestra de la increíble capacidad de adaptación y resiliencia del cerebro. Sin duda. Y la plasticidad nos da esperanza porque significa que podemos seguir aprendiendo y creciendo a lo largo de la vida. Es un mensaje muy positivo. Nuestro cerebro no es un órgano estático, sino que está en constante cambio y evolución. Exactamente. Y esa es una de las razones por las que el mito del 10% es tan dañino. Nos limita, nos hace pensar que nuestro potencial está predeterminado. Cuando en realidad tenemos la capacidad de moldear nuestro cerebro y expandir nuestras capacidades a través del aprendizaje, la experiencia y el esfuerzo. Precisamente. La realidad del cerebro es mucho más empoderadora que cualquier mito. Y hablando de realidades fascinantes, hay otro aspecto del cerebro que me parece asombroso. La sincronización global. ¿Cómo es posible que diferentes áreas del cerebro trabajen juntas en perfecta armonía? La sincronización global es esencial para que el cerebro funcione correctamente. Imaginemos el cerebro como una orquesta sinfónica. Para que la música suene bien, todos los instrumentos deben tocar en sincronía siguiendo el ritmo y la melodía. Me gusta la analogía. Entonces, el director de orquesta sería... No hay un único director de orquesta en el cerebro. La sincronización se logra a través de una red compleja de conexiones neuronales que permite que diferentes áreas se comuniquen entre sí a una velocidad asombrosa. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de esta sincronización en acción? Claro, pensemos en algo tan cotidiano como resolver un crucigrama. En ese momento, nuestro cerebro activa una red de áreas que incluyen la corteza prefrontal, encargada del razonamiento, el hipocampo, que recupera información de la memoria, y las áreas del lenguaje que nos permiten comprender las definiciones. Es fascinante cómo todas estas áreas trabajan juntas en milisegundos para producir una respuesta coordinada. Y no solo eso, la sincronización también se produce a nivel de las ondas cerebrales, esos patrones de actividad eléctrica que se pueden medir con un electroencefalograma. Entiendo. Es como si las diferentes áreas del cerebro estuvieran bailando al mismo ritmo. Exactamente. Y esta sincronización es crucial para la cognición, la memoria, la atención y muchas otras funciones cerebrales. Es decir, que la idea de que solo usamos el 10% del cerebro se desmorona por completo. Así es. La evidencia científica nos muestra que todas las áreas del cerebro están interconectadas y trabajan juntas para producir la experiencia humana. Y hablando de la experiencia humana, no podemos olvidar la importancia de la neurodiversidad. Claro, la neurodiversidad. ¿Podrías recordarnos qué significa este concepto? La neurodiversidad se refiere a la variación natural en la estructura y función del cerebro entre las personas, es decir, que no hay un único modelo de cerebro normal. Cada cerebro es único como una huella dactilar. Exactamente. Y esta diversidad se manifiesta en una amplia gama de características cognitivas, emocionales y conductuales. ¿Y qué ejemplos tenemos de neurodiversidad? El autismo, el TDAH y la dislexia son ejemplos de condiciones neurológicas que se consideran parte del espectro de la neurodiversidad. Es importante destacar que estas condiciones no son enfermedades o defectos, sino variaciones naturales en el funcionamiento del cerebro. Totalmente de acuerdo. La neurodiversidad no se trata de curar o normalizar a las personas, sino de aceptar y celebrar las diferencias. Y de reconocer que la neurodiversidad es una fuente de riqueza y creatividad. Exactamente. Las personas neurodivergentes a menudo tienen habilidades y talentos únicos que pueden aportar mucho a la sociedad. Es fundamental crear un mundo que valore la neurodiversidad y que proporcione a todas las personas las mismas oportunidades para desarrollar su potencial. Sin duda. La inclusión y la accesibilidad son esenciales para que las personas neurodivergentes puedan participar plenamente en la sociedad. Y para que todos podamos beneficiarnos de la riqueza y la diversidad que aportan. Exactamente.
La neurodiversidad es una prueba más de la increíble plasticidad y adaptabilidad del cerebro humano. Y de que la realidad del cerebro es mucho más fascinante que cualquier mito. Así es, la ciencia nos ofrece una visión mucho más completa y esperanzadora de nuestro órgano pensante, una visión que nos invita a maravillarnos con su complejidad y a seguir explorando sus misterios. Desmontar el mito del 10% es solo el primer paso para comprender la verdadera grandeza de nuestro cerebro. Es un paso crucial para liberarnos de las limitaciones que nos impone la ignorancia y para abrazar el potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mito del 10% del cerebro. Hemos viajado desde los orígenes del mito hasta las últimas investigaciones en neurociencia, desmontando falsas creencias y descubriendo la fascinante realidad de nuestro órgano pensante. Espero que este viaje haya sido tan revelador para nuestros oyentes como para nosotros. A mí, desde luego, me ha dejado con una sensación de asombro y gratitud hacia la increíble máquina que llevamos dentro. Y recuerden, la próxima vez que alguien les hable del mito del 10%, ya tienen las herramientas para desmentirlo y para compartir la verdad sobre la maravillosa complejidad del cerebro humano. Hasta la próxima inmersión. Si te ha gustado este episodio, dale like, síguenos y comparte la duda. Porque cuestionar es el primer paso para entender. Te esperamos en el próximo episodio de Dudas Razonables. Esperamos que se hayan disipado todas.